Bienvenido al canal Historia en Foco. Te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte más videos como este. Disfruta del video. En 1909, el corazón espiritual de Mongolia cobra vida a través de la figura de un chamán, envuelto en ropajes rituales y sosteniendo un tambor ceremonial. Cada detalle de su vestimenta, adornada con amuletos y símbolos, refleja su conexión con el mundo espiritual y las fuerzas de la naturaleza que buscaba equilibrar. El tambor, un instrumento sagrado, resonaba en los rituales para invocar a los espíritus y establecer comunión con lo sobrenatural. Mary Ann Bevan, una mujer inglesa cuya historia está marcada por tragedias y superación, se hizo conocida como la mujer más fea del mundo, un título cruel que la acompañó durante gran parte de su vida. Nacida en 1874, inicialmente era una joven enfermera atractiva, pero su vida cambió drásticamente cuando comenzó a mostrar signos de acromegalia, una condición rara que provoca un crecimiento excesivo de huesos y tejidos. Tras la muerte de su esposo y con la necesidad de mantener a sus hijos, Mary Ann aceptó mostrarse en espectáculos de rarezas, soportando el desprecio público para asegurar el bienestar de su familia. Su historia es, sobre todo, un recordatorio doloroso de cómo las sociedades del pasado explotaban el sufrimiento humano, pero también un testimonio de la fortaleza de una mujer que enfrentó las adversidades con valentía y resiliencia. El viaje de Fred Bretonel en el mundo del boxeo se refleja en dos imágenes poderosas. A los 15 años, en 1920, mostraba un rostro joven e inexperto, aún sin las marcas del deporte que abrazaría. 8 años después, en 1928, ya con 23 años, su rostro cuenta otra historia: cicatrices, hematomas y las características transformaciones que el boxeo deja en sus atletas. El año 1928 trajo la magia de la tecnología a una pequeña familia campesina de Voronov, cuando escucharon por primera vez los sonidos provenientes de una radio. La expresión de concentración y fascinación refleja la magnitud del momento. Por primera vez, voces y músicas del mundo exterior alcanzaron las paredes de sus vidas simples. A comienzos del siglo XX, la innovación y la practicidad encontraron un curioso punto de convergencia con la introducción de las motocicletas ambulancia. Este vehículo compacto, ideal para atravesar calles estrechas o terrenos difíciles, transportaba pacientes en un compartimento lateral adaptado, como se muestra en esta imagen. Combinando eficiencia y creatividad, estas ambulancias fueron precursoras de las soluciones móviles de emergencia que hoy son imprescindibles. Bernard Vonnegut, renombrado científico y hermano del famoso escritor Kurt Vonnegut, exploraba los misterios de la electricidad atmosférica. Sosteniendo un bloque de plástico grabado con una descarga eléctrica, demuestra los patrones intrincados y hermosos creados por fuerzas naturales invisibles. Estas marcas, similares a raíces de árboles o redes vasculares, son el resultado de investigaciones sobre rayos y electricidad, elementos fundamentales para comprender el comportamiento de la atmósfera. En medio de las aguas heladas del Atlántico Norte, un grupo de sobrevivientes del Titanic encuentra un rayo de esperanza en un bote salvavidas en 1912. Tras el trágico naufragio que sacudió al mundo, estas personas representan la resiliencia frente al desastre. Las condiciones adversas, el frío implacable y la incertidumbre acompañaron a estos individuos que presenciaron el colapso de un sueño de grandeza marítima. Cada rostro en este bote lleva consigo una historia de valentía, pérdida y supervivencia. En una época en la que las diferencias y condiciones mentales eran vistas con frecuencia como un estigma, las primas de la reina, Nerissa y Catherine Bowes-Lyon, fueron mantenidas alejadas del ojo público. Nacidas en una familia aristocrática,
Ambas enfrentaron desafíos debido a discapacidades mentales en una sociedad que no sabía cómo abordar estas diferencias. Las dos fueron ingresadas en una institución a mediados del siglo XX, donde permanecieron en relativo anonimato. En una aldea rural de Bretaña, Francia, la simplicidad y la tradición se entrelazaban en la vida cotidiana. Esta barbería al aire libre es un testimonio de las prácticas comunitarias de una época en la que los servicios se realizaban de manera práctica y directa. Vestidas con trajes tradicionales bretones, las figuras en esta escena representan la conexión entre cultura y funcionalidad, donde incluso cortar el cabello era una oportunidad para reforzar los lazos sociales. El misterio en torno al legendario monstruo del lago Ness cobró aún más fuerza en 1968, cuando entusiastas e investigadores se reunieron en las orillas del lago en Escocia, en busca de una evidencia definitiva. Equipados con cámaras, binoculares y una considerable dosis de esperanza, esperaban ansiosamente el surgimiento de la famosa criatura conocida como Nessie. En 1937, el mundo del póquer presenció una solución peculiar para garantizar la verdadera cara de póquer. La máscara que aparece en esta imagen fue diseñada para ocultar completamente cualquier expresión facial, permitiendo que los jugadores escondieran sus emociones más profundas durante el juego. Fabricada con papel u otro material sencillo, simboliza la creatividad de la época y el sentido del humor frente a la competitividad del póquer. En el corazón de Londres, en 1920, un técnico se aventura en el mantenimiento del icónico Big Ben. La vista interna del reloj revela el intrincado trabajo que mantiene funcionando perfectamente este símbolo de la precisión británica. Sobre una escalera sencilla, ajusta las enormes manecillas, un esfuerzo que combina habilidad mecánica con dedicación. Annie Oakley, la legendaria tiradora del viejo oeste, muestra su increíble habilidad en una actuación que desafía toda lógica. Hacia 1899, se la retrata apuntando perfectamente hacia atrás, utilizando solo un espejo de mano para alinear el disparo. Vestida con un elegante traje típico de la época, Annie redefinió el papel de las mujeres en una era dominada por hombres, demostrando que el talento y la determinación no conocen barreras de género. En 1982, el océano se convirtió en el escenario de una valiente batalla entre activistas de Greenpeace y barcos que vertían desechos radiactivos. Armados únicamente con pequeños botes inflables, los ambientalistas arriesgaron sus vidas para impedir la contaminación de los mares, bloqueando físicamente la caída de barriles con desechos tóxicos. Esta escena representa el espíritu de resistencia y el coraje de un movimiento que buscaba llamar la atención mundial sobre las prácticas destructivas de las grandes corporaciones. Un retrato de amistad y solidaridad humana surge en Damasco, en el año 1889, en pleno Imperio Otomano. Mohamed, un musulmán ciego, lleva en su espalda a su amigo cristiano Samir, quien es parapléjico, simbolizando un vínculo que trasciende diferencias religiosas y físicas. Mohamed se convirtió en los ojos de Samir, mientras que Samir era las piernas de Mohamed, formando una alianza única e inseparable para enfrentar las adversidades de la vida. En los años 80, Seiko revolucionó la idea de la tecnología portátil al lanzar el innovador reloj de televisión. Fechado en 1982, este dispositivo fue un verdadero hito en el diseño futurista de la época, con una pequeña pantalla capaz de mostrar transmisiones de televisión directamente en la muñeca. Para funcionar, dependía de un receptor portátil que, conectado al reloj, transmitía la señal. Esta pieza combinaba utilidad y audacia, siendo un precursor directo de los smartwatches actuales. En los años 40, Maurice Tillet, un luchador profesional de origen francés, se convirtió en una figura destacada no solo por su carrera en los cuadriláteros,
sino también por su apariencia única, causada por la acromegalia. Cruzó caminos con William Steig, el creador de Shrek, cuya obra literaria original sería adaptada más tarde a la famosa película animada. Tillet, con sus rasgos robustos y su presencia imponente, es frecuentemente mencionado como inspiración para el icónico ogro verde. Un raro momento de sencillez revela la belleza natural de Marilyn Monroe, sin los rasgos característicos del maquillaje que definieron su ícono. Fotografiada en 1955, esta imagen muestra a una Marilyn más cercana a su esencia, despojada de las capas de glamour que la rodeaban. En el apogeo de su fama, Marilyn Monroe dedicó un momento de ternura y empatía al visitar a soldados heridos en Japón, en 1954. Durante su viaje, llevó sonrisas y consuelo a aquellos que enfrentaban las dificultades de la recuperación tras los horrores de la guerra. Bajo el sol abrasador del desierto saudí, una madre beduina sostiene a su hijo con una mezcla de ternura y determinación. La imagen, tomada en 1948, es un testimonio poderoso del papel fundamental de las mujeres en las tribus nómadas, donde la maternidad y la supervivencia están intrínsecamente conectadas. La mirada seria y la pequeña placa en el cuello revelan la dura realidad del siglo XIX. George Davey, con tan solo 10 años de edad, fue condenado a un mes de trabajo forzado en la prisión de Wandsworth, en Londres, tras ser acusado de robar 2 conejos. La imagen refleja no solo la infancia arrebatada de un niño, sino también la severidad del sistema judicial de la Inglaterra victoriana, donde los niños eran frecuentemente tratados como adultos ante la ley. Un retrato de la vida cotidiana en plena Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial muestra el calor humano y la tradición de una tienda de abarrotes italiana en 1943, rodeado por un ambiente lleno de productos colgados del techo y estantes abarrotados. El dueño, con su elegante sombrero y un simple delantal, refleja el orgullo de mantener viva la cultura de su tierra natal. Estos establecimientos no eran solo puntos de comercio, sino también lugares de encuentro para la comunidad ítalo-estadounidense, que buscaba un pedacito de hogar en un mundo en constante cambio. La fuerza y la resiliencia de las mujeres argelinas durante la Guerra de Independencia de Argelia en 1960 se reflejan en cada detalle de estas fotografías. Los rostros firmes, adornados con tatuajes tradicionales y expresiones impactantes, narran historias de lucha y resistencia en medio del conflicto que buscaba liberar al país del dominio colonial francés. Estas mujeres no eran simples espectadoras de la guerra. Con frecuencia, desempeñaban roles fundamentales como combatientes, mensajeras y líderes en sus comunidades. Un instante congelado en el tiempo, apenas 20 minutos antes de una tragedia que marcaría la historia del rap. Tupac Shakur, uno de los artistas más influyentes de su generación, aparece junto a Suge Knight en un coche, en Las Vegas, durante la noche fatídica de septiembre de 1996. Esta fotografía se convirtió en un símbolo de despedida, un momento de calma antes de un acontecimiento violento que puso fin a una de las carreras más emblemáticas del hip hop. Más allá de su impacto musical, Tupac dejó un legado cultural que resuena hasta nuestros días. En el corazón del comercio de una época, emerge una estrategia audaz para captar la atención. Una fachada de tienda por departamentos, cubierta con 5 pisos de abrigos. Esta impresionante vitrina poco convencional representa una época en la que la publicidad visual era una invitación directa a la curiosidad de los transeúntes. En la fachada, cada prenda parece contar una historia sobre el estilo y las necesidades de una sociedad en transformación. La creatividad al cubrir todo el edificio con los productos refleja el espíritu innovador del comercio y la publicidad del periodo. A mediados de los años 80,
los rascacielos seguían transformando el horizonte de las grandes ciudades estadounidenses, y la construcción de la Torre Columbia, en Seattle, dejó momentos icónicos como el que muestra esta escena. Un obrero posa con firmeza en la cima de una viga de acero, en un punto que desafía tanto la gravedad como los límites del valor. Equipado con su casco y guantes, se destaca sobre el fondo urbano, reflejando el espíritu intrépido que caracterizó a los trabajadores de la construcción de esa época. La Torre Columbia, finalizada en 1985, se convirtió en una de las estructuras más altas de Seattle, símbolo del progreso y del esfuerzo humano. Durante los oscuros años de la Segunda Guerra Mundial, el cuidado de los animales también encontró su lugar en medio del caos. La fotografía muestra a dos mujeres uniformadas, llevando una ambulancia para animales, una caja adaptada para trasladar a perros heridos. Estas voluntarias desempeñaban un papel esencial al rescatar y atender a los animales afectados por los bombardeos y la destrucción, salvando muchas veces la vida de compañeros fieles de las familias y los soldados. El contraste entre la juventud y la experiencia es profundamente simbólico en esta representación de un veterano de la resistencia del levantamiento de Varsovia, ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial en 1944. Por un lado, la imagen de un joven combatiente decidido, vestido con el uniforme y el espíritu de lucha de un pueblo que se negó a ceder ante la opresión nazi. Por el otro, el mismo hombre, décadas después, llevando en su expresión y postura el peso de la historia y el honor de quien luchó por la libertad. Este retrato destaca la continuidad del espíritu humano y la memoria colectiva de un evento que moldeó el destino de una nación. A principios del siglo XX, momentos como este simbolizaban la pureza y la alegría de las relaciones simples. Un niño, con una sonrisa contagiosa, rasguea su banjo, mientras su fiel perro parece compartir la diversión, sentado a su lado con una expresión casi humana de felicidad. Uno de los mayores símbolos de la ingeniería y la arquitectura del siglo XIX comienza a tomar forma. La construcción de la Torre Eiffel, diseñada por Gustave Eiffel y su equipo, desafiaba los estándares de la época, siendo una obra maestra de hierro forjado, erigida para la Exposición Universal de París. Inicialmente polémica y blanco de críticas por parte de muchos artistas e intelectuales, la torre fue concebida para simbolizar el progreso industrial de Francia. Durante el proceso de construcción, iniciado en 1887, cada pieza de metal fue ensamblada con una precisión impresionante, demostrando un nivel de innovación que marcaría la historia de la ingeniería civil. En un Londres lleno de autobuses rojos de 2 pisos y un ritmo frenético en las calles, una escena peculiar y encantadora ocurre en los años 60. Un niño, sosteniendo la cuerda de un pequeño autobús de juguete, cruza la calle bajo la protección de un oficial británico uniformado que detiene el tráfico. Stonehenge mostraba un paisaje de ruinas más desordenadas y desgastadas, como si el paso del tiempo hubiera dejado huellas profundas en sus piedras. En comparación con la imagen de 2019, es evidente el esfuerzo de restauración y preservación para devolver a esta construcción megalítica un aspecto cercano al que se imagina en su esplendor. El cielo dramático de Edimburgo, a principios del siglo XX, está enmarcado por la majestuosa vista del castillo de Edimburgo, imponente sobre su risco rocoso. Alfred G. Buckham, pionero en la fotografía aérea, capturó este momento con maestría, desafiando las limitaciones de su tiempo e incluso arriesgando su vida para obtener estos audaces ángulos. Sobrevolar ciudades como Edimburgo, con sus contrastes entre la arquitectura medieval y el avance urbano moderno, ofrecía una perspectiva única de cómo la tradición y el progreso coexistían.